Bienvenidos, bendito pueblo de Dios, benditos hermanos y hermanas en Cristo Jesús, al amor, a la misericordia, a la sombra y a todas las riquezas que el Creador de los cielos y de la tierra, por medio de nuestro Rey, nos han traído a los que venimos todos los días con hambre y con sed de justicia a buscar este bendito reino por sobre todas las cosas, a los que venimos con temor y temblor, guardando las riquezas que Cristo Jesús nos trajo con su vida, que es la presencia de Dios. A todos los que venimos con credulidad de que va a haber un juicio, porque a todos los que venimos con esa credulidad no pecamos, nos guardamos, sabiendo que hay una vida eterna y un lago de fuego. Bienvenidos, pueblo de Dios. Bienvenidos a los que tengan este fruto. Así, bendito hermano y bendita hermana, a todos los demás que no tienen este fruto, hay que orar. Yo oro todos los días para que Dios algún día toque sus corazones y no se pierdan. Yo también, bendito hermano y bendita hermana, me he puesto a los pies de Dios antes de empezar esta bendita enseñanza para pedirle a Dios que me permita ser un instrumento, un portador de su bendita palabra. De igual manera, le he pedido por cada uno de ustedes, por cada suscriptor, por cada seguidor, por los que daban un seguimiento y ya no lo dan más, para que Dios los humille y los traiga de regreso y no se vayan a perder, por los que estén ordenados y predestinados por Dios para encontrar estas enseñanzas por este medio o por cualquier otro medio santo puesto por Dios y no por el hombre. Yo le he pedido, bendito hermano y bendita hermana, por todos los que estamos aquí en México, en Estados Unidos, en España, en Ecuador, en Perú, en Colombia, en Brasil, en Puerto Rico, en Chile, en la India, en Venezuela, en Argentina, en Uruguay y en todo lugar donde Dios permita llegar esta bendita palabra. Así, bendito hermano y bendita hermana, me pongo a los pies de Dios en este día, en esta hora, a los pies de nuestro Señor Jesucristo y a los pies de usted, para continuar con la enseñanza número 4 del bendito libro de Esther en el Antiguo Testamento, el capítulo 1, versículo 22. Vuelvo a repetir, capítulo 1, versículo 22. Prosigamos. Ayer, bendito hermano y bendita hermana, Dios me permitió la enseñanza y la conclusión en los últimos minutos de la enseñanza de ayer para enseñarnos sobre la reina, sobre el primer pueblo, sobre los que tienen otro banquete, otra sabiduría, con sus razonamientos que quieren mezclar para engañar con la Biblia algunos versículos bíblicos con razonamientos y con sabiduría del mundo, y que se les exhorta, se les amonesta, se les redarguye con obreros que manda Dios para que vengan a cumplir con el pacto, a que podamos ser ejemplo de la belleza de Dios y de Cristo Jesús como piedras preciosas, como luz, y dar testimonio de su poder, y no quieren venir. Entonces estamos viendo ya proféticamente y conociendo la verdad, que entonces los sabios, Dios, Cristo y los sabios, nosotros tenemos el conocimiento mediante la ley, que entonces esa reina es deshecha. Como Dios nos pone el ejemplo en los tiempos de Cristo, con el primer pueblo, y así Dios sigue siendo hoy igual que en todos los tiempos. Es más, yo le voy a decir algo. Yo le hago una pregunta a usted y usted conteste, bendito hermano y bendita hermana, no para cuestionar. Muchos dicen que el Dios del Antiguo Testamento ya no es el mismo, que hoy la salvación no se pierde,
que Dios es amor. Pero yo quiero hacerle una pregunta a usted. Dios, a los del diluvio, a los de Sodoma y Gomorra, a los que sacó libres de Egipto y los dejó postrados en el desierto, a los que mandó en los tiempos de Nabucodonosor a la deportación de Babilonia. Usted dígame, porque esto lo hizo contra su pueblo, contra los que tenían una ley y tenían un conocimiento y un pacto, y los destruyó. Usted dígame si Dios hoy es diferente. Yo le voy a decir que sí, porque hoy es peor, porque aquellos que participaron de sacrificios de animales, de un pacto terrenal, de sangre de machos cabríos, y no participaron de la sangre de Cristo Jesús, y Dios no perdonó al primer pueblo por transgredir la ley, ¿cuánto más condenación pensará usted que Dios traerá a los que pisoteen a Cristo y tengan por inmunda su sangre? ¿Cuánto más castigo a los que participamos de las riquezas que el primer pueblo no tuvo, que es la gracia, que es Dios con nosotros, que es la perfección, y gracias al sacrificio de Cristo Jesús? Entonces, bendito hermano y bendita hermana, ¿por qué se lo digo? Porque estamos viendo precisamente que Dios y Cristo Jesús nos pone, por ejemplo, al primer pueblo que no quiso venir, y de igual manera Dios nos los pone como ejemplo para que aquellos que tuvimos un crecimiento espiritual y que tenemos un banquete que no es el del rey, donde no hay vino real, que ya le expliqué todo eso, y se nos exhorta y se nos amonesta para venir a que Él nos presenta a los pueblos con hermosura, que es la integridad, que es no pecar, y nosotros no queremos ir. Bueno, entonces Dios desecha. De hecho, bendito hermano y bendita hermana, todas las iglesias que se autodominan cristianas y se ponen títulos son, si Satanás se disfraza de ángel de luz, dicen Corintios, no es maravilla que sus ministros también estén disfrazados por fuera como sepulcros blanqueados, como ovejitas, pero por dentro lobos rapaces, llenos de huesos muertos. No es casualidad. O sea, es lo mismo. Y lo que ellos no saben es que ya fueron desechados desde hace mucho tiempo por el Rey de Reyes y Señor de Señores. Los dejó con el adversario, con el enemigo, y Cristo Jesús y el Padre hasta la fecha están buscando adoradores de espíritu a espíritu. Porque si alguno no quiere, sigue el Evangelio, hermano. Yo, en este tiempo que Dios me ha permitido, me sigue permitiendo algunas ocasiones para seguir dando el Evangelio de la salvación. Y los que han rechazado y los que no han querido, como lo vamos a ver, Cristo y Dios siguen buscando esposa para su hijo. Bueno, dice en el versículo 22, una vez que tomaron la determinación el rey Asuero, junto con los sabios, de que qué se tenía que hacer de acuerdo a la ley respecto a esta mujer reina que no quiso venir y que tenía su propio banquete, fue que le diera el rey carta de divorcio y que se buscara a otra reina. Ahora, agradó esta palabra y dice en el 22, pues envió cartas a todas las provincias del rey, a cada provincia conforme a su escritura. Ayer, bendito hermano y bendita hermana, hice un poquito de enseñanza sobre las cartas que están en la Biblia, porque precisamente en el Nuevo Testamento es el pacto nuevo, es la voz de Cristo. En el Antiguo Testamento hay mucho conocimiento, está la ley, pero el Antiguo Testamento, la voz de Dios, es el primer pacto que Dios trajo. Entonces, estas cartas
enviadas por todas las provincias del rey, y cada provincia conforme a su escritura. Esto es algo maravilloso, hermano, proféticamente. Mire, la bendita Biblia primeramente tuvo un idioma nada más. Los primeros rollos que se encontraron en el Mar Muerto, se encontraron muchos libros del Antiguo Testamento en arameo, y en el Nuevo Testamento se encontró en griego, menos el Evangelio de San Mateo. El Evangelio de San Mateo ya fue encontrado en griego. Ahora bien, nada más en esa lengua. Ahora, a través de que Cristo Jesús vino, murió y resucitó, cuando se empezó a extender el Evangelio, el poder de Dios permitió que esas escrituras originales se pasaran con personas sabias puestas por Dios en el Nuevo Testamento, escribas, si así lo quiere usted poner, para traducir la palabra de las escrituras originales a otras lenguas. De hecho, hubo un varón que da testimonio de esto, que lo mataron. En el año de 1500 y fracción, si no me equivoco, ¿verdad? Que fue el primer hombre que tradujo la Biblia a otras lenguas, y de ahí, bendito hermano, Dios permitió que las cartas, el Nuevo Testamento, sobre todo, incluyendo el Antiguo Testamento, se imprimiera en dialectos, en lenguas e idiomas, ya profetizando antes de que sucediera todo esto. Por eso dice, a cada provincia conforme a su escritura, y a cada pueblo conforme a su lenguaje, ¿sí? Diciendo que todo hombre afirmase su autoridad en su casa. De igual manera, en las epístolas, en el Nuevo Testamento, ¿qué nos enseña Dios sobre esto, bendito hermano y bendita hermana? Sobre todo esto viene en Corintios. Dice la bendita palabra que la mujer, cuando esté en una iglesia, cuando esté en una enseñanza, se calle y se sujete, que no hable, que el varón es la cabeza de la mujer, así como nosotros tenemos a Cristo Jesús como cabeza, y que la mujer vaya con un velo o con el cabello largo, que representa una sujeción y callarse. Así de igual manera en el matrimonio, Dios ha puesto al varón como cabeza de la mujer, y la mujer tiene que sujetarse como Sara se sujetaba a Abraham, diciéndole Señor. Esto viene en Pedro, no lo digo yo. Y si quiere creerlo, créalo, hermano. Yo no soy el autoritario. Muchos dicen que es autoritario. No, Dios lo hace siempre con amor. Siempre cuando nos da una enseñanza y una revelación, decimos, ahora comprendo. Claro que ahorita no voy a profundizar el por qué la mujer no es cabeza y no le está permitido hablar. Recuerde, cualquier enseñanza que Dios me permita dar referente a los versículos que estamos tocando, yo los puedo profundizar. Bendito hermano y bendita hermana. Entonces, así también cada mujer. Estábamos hablando principalmente que la mujer es la iglesia. Mire, alguna ocasión se lo voy a dar como testimonio para poder entender bien esta enseñanza. Alguna ocasión, hace algunos años, Dios me permitió dar la enseñanza del matrimonio y del pacto del matrimonio conforme a las enseñanzas de Dios y de su bendita palabra, y a unos hermanos que se querían casar, que tenían un tiempo aquí ya en la congregación. Cuando se llegó en el matrimonio a decirle a la mujer que la mujer tenía que sujetarse a su marido, entonces ella me dijo, oye hermano, o sea, en el mundo al hombre siempre lo ponen en primer lugar, y hay una lucha a nivel mundial para que haya una igualdad, para que no hagan menos a la mujer. Y aquí vengo con la palabra
y me tengo que sujetar, no entiendo. Le dije, mire hermana, qué bueno que pregunte y que no se quede con ninguna duda. Mire, bíblicamente le voy a enseñar que yo soy una mujer espiritualmente y soy una esposa. Y tengo un marido en el cual me tengo que sujetar, llamado Cristo. Y Él es mi cabeza. Y yo ante Él tengo que estar calladito y decirle amén a todo lo que me mande como esposa. Porque Cristo Jesús es la cabeza de la iglesia. Y aún Cristo Jesús tiene una cabeza que es su Padre. Y Cristo Jesús, mientras estuvo aquí, se sujetó y fue obediente a su Padre en todo. Y fue llevado al matadero sin abrir la boca. Entonces, hermana, yo para decirle a mi esposa que se sujete a mí, es porque yo primero le estoy poniendo el ejemplo como esposa espiritual. Le estoy poniendo el ejemplo a mi esposa que yo tengo un marido y que yo soy obediente y me callo cuando Cristo Jesús está en medio dándome palabra. Porque yo nada más soy un instrumento, un portador. Entonces ya con los razonamientos me dice, ay, hermano, ok. Le digo, ¿y usted? Tiene un privilegio muy grande porque yo le voy a decir algo, hermana. El hombre es el que sale a la guerra, es el que Dios ha puesto como representante, es el que va a quitarle el becerrito al león de la boca, es el que enfrenta a Satanás. Las mujeres y los niños no salían a la guerra en el Antiguo Testamento. Eran protegidas por el pueblo, por los varones valientes que salían a la guerra. Entonces, yo tengo más responsabilidad que usted como esposa y tengo una guerra contra Satanás y Dios nos ha dotado, porque esto no es por obras, es por fe, para que toda la gloria sea para Dios, nos ha dotado para ir a la guerra. Entonces, yo hubiera preferido, claro que no porque me guste el sexo, porque tenga yo un demonio que me inclina a eso, pero más fácil el camino para una mujer, hermana, para ir a la vida eterna, que para nosotros. Así, bendito hermano y bendita hermana, pues entonces estamos hablando aquí proféticamente de la iglesia, porque Basti representa la iglesia. Y vamos a ver, la mujer que está diciendo aquí, aparte del matrimonio, también en las epístolas, en las cartas en el Nuevo Testamento, el Rey de Reyes y el Señor de Señores nos manda a todas las iglesias, a todos los que somos esposas, a todas las mujeres, que nos sujetemos a Cristo Jesús. Que nos sujetemos a nuestro marido y que estemos honrándolo y que estemos nosotros guardando su autoridad. Pues ya vimos ayer, bendito hermano y bendita hermana, que el decreto que se dio es para que tuvieran temor. Y así yo he visto cómo Cristo Jesús ha despreciado a esposas que tuvo, empezando con el primer pueblo y también en este nuevo pacto, y las ha dejado a Satanás y las ha dejado en el mundo, las ha dejado en la miseria. Pues yo temo, mejor me sujeto. Por eso dice, pues envió cartas a todas las provincias del rey, y ya le dije ayer lo que son las provincias del rey, a su pueblo nada más, a cada provincia, no sé, México, Estados Unidos, conforme a su escritura, porque China tiene una escritura, Estados Unidos tiene otra escritura, los latinoamericanos tenemos otra escritura. Bueno, esta es la grandeza de Dios y conforme a su lenguaje, diciendo que todo hombre afirmase su autoridad en su casa. Ahora, Jesús afirma su autoridad porque cuando Cristo Jesús vino a hablar, se maravillaban de que hablaba con autoridad. Y que se publicase esto en la lengua de cada pueblo. ¿Para qué, hermano? Para que no tengamos pretextos el día de mañana. Porque los que hoy tenemos el privilegio de ser pueblo de Dios, tenemos el conocimiento, tenemos la bendita palabra. Una de las muchas riquezas de las cuales Dios nos participó es de su amor. Y su amor es hablarnos
con su sabiduría y darnos consejo. Ahora, muy importante, ¿por qué me voy a sujetar a mi marido? Y también la mujer que se iba a casar me dijo, bueno hermano, pero ¿por qué me tengo que sujetar a mi marido? Ok, el mandamiento del marido en el matrimonio, ¿cuál es? Que así como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella a sí mismo, que así el marido tiene que tener ese fruto por su esposa para presentarla el día que venga Cristo sin mancha, sin mácula. Ahora, bendito hermano y bendita hermana, yo tengo un compromiso si estoy casado, mi mujer que se sujete y yo amar como Cristo Jesús amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Mi vida, mi alma, la cruz que yo tomo es primeramente para mi esposa y para todos las ovejitas. Pero, ¿qué le voy a enseñar a mi esposa, bendito hermano y bendita hermana, bíblicamente? Ahora, mi esposa se va a sujetar a mí si yo llego y le digo, vieja, vine crudo, atiéndeme, hazme unos chilaquiles a mis compadres y a mí. Oye, pero no que pero, está escrito que te sujetes a mí. No, hermano, quizás haya muchos astutos que tuercen las escrituras y que traigan a sus esposas sujetas a algo que Dios no mandó. Porque Cristo Jesús únicamente me habla con la sabiduría de su Padre, con lo que Él escuchó allá arriba y con lo que vino como intermediario, nada más. No mete otra o no ejerce autoridad para pedirme otra cosa más que lo que su Padre le dijo que me pidiera. De igual manera, yo como esposo no le pido nada a mi mujer que se sujete a ninguna cosa más que a lo que está escrito y con la palabra para enseñarle, mira, claro, poniendo el ejemplo primeramente yo, que tengo un marido a mi esposa, de que estoy sujeto para que ella también se sujete. Bueno, entonces hablamos, ¿verdad? Porque vamos a hablar ahorita de esposa, y ya lo estamos hablando, ¿no? Para que todo mujer se sujete a la autoridad del hombre. Bueno, vamos a empezar el capítulo 2, versículo 1. Dice, pasadas estas cosas, una vez que ya se hizo el decreto, una vez que se hizo el pabellón, la fiesta, el vino real, todo, ¿verdad? Y ya hablamos también, una vez que Cristo Jesús vino a traernos todas estas riquezas, bueno, pasadas estas cosas, sosegada ya la ira del rey, Asuero se acordó de Basti y de lo que ella había hecho y de la sentencia contra ella. Ahora, ya una vez que pasó todo esto, ya sosegada la ira, fíjense bien lo que vamos a aprender, ya sosegada la ira. Pero ¿qué pasó en la ira? Que ya estaba un decreto. Y lo que vamos a aprender es que aunque Dios se le pase el enojo y la ira después de un tiempo, lo que ya está escrito, porque dice y se acordó. Muy importante esta palabra, y se acordó. Porque esta palabra no nada más viene en este versículo, viene en muchos otros versículos. Uno de los muchos es cuando el pueblo de Israel estuvo 430 años en esclavitud, y dice la palabra, y que Dios se acordó del pacto y de las promesas que le había hecho Dios a Abraham para su descendencia, que iba a estar, porque Dios le dijo a Abraham que de él iba a sacar una simiente, la cual iba a estar en cautividad, pero que Dios se iba a acordar de la promesa y iban a ser libertados. Ahora, ¿qué es esto que se acordó? Mira, hermano, a mí, como ser humano, muchas veces se me han olvidado algunas cosas. Por ejemplo, yo aquí a mis niños, cada que llega un domingo, si se portaron bien, les doy un domingo, les doy un premio, los gratifico, mientras Dios me provee. Pero a veces tengo tantas cosas en la cabeza que se me olvida y los niños me recuerdan, abuelo, así me dicen, abuelo, mi domingo, ay, de veras se me olvidó. Hay otras cosas que no se me olvidan.
Ahora, a Dios, tanto las riquezas prometidas, tanto como las maldiciones que están escritas, no, lo que ya está escrito, a Dios no se le va a olvidar. Porque muchos dicen, ay, a lo mejor ya se le olvidó a Dios lo que hice, o a lo mejor ni puso atención. No, hermano, no. Lo que está escrito, lo que Dios hace, lo cumple y no se le olvida nada. Entonces, ya pasadas, si ya vemos, aunque se haya bajado el enojo, aunque le haya pasado la ira, lo que está escrito y no se puede transgredir. Pasadas estas cosas, igual vamos a ver que una vez que Cristo Jesús vino a su propia casa a llamar al primer pueblo para presentar su hermosura a los que no éramos pueblo, a los que íbamos a ser pueblo, para presentar su luz, para presentar lo que ya vimos, y el pueblo no quiso venir. Entonces el pueblo les dijo, ay de ti Corazín, ay de ti Betsabai, ay de ti fariseo, ay de ti escriba, cuántas veces te quise reunir como las gallinitas debajo de sus alas y no quisiste, ay de ti. Okay. Vino todavía, después de Cristo Jesús, vino todavía los primeros que Dios utilizó y Cristo Jesús utilizó para dar palabra. Algunos se arrepintieron, pero otros no se arrepintieron y siguieron persiguiendo a la iglesia. Ahora, aquí, ¿qué pasó? Que Cristo Jesús, una vez que murió, una vez que lo entregaron, una vez que la ira de Dios y el enojo de Cristo Jesús pasó, ¿qué fue lo que hizo? Mandó a sus discípulos, a uno que no era su pueblo, a buscar esposa para Cristo, que es lo que vamos a ver aquí proféticamente. Ahora dice, pasadas estas cosas, sosegada ya la ira del rey Asuero, se acordó de Basti y de lo que ella había hecho. Ya le dije, a Dios no se le va a olvidar ninguna obra, sea buena o sea mala. No se le va a olvidar. Y de la sentencia contra ella se acordó. Ya le dije lo que es la sentencia. Ya estaba escrito. Y dijeron los criados del rey, sus cortesanos, busquen para el rey jóvenes vírgenes de buen parecer. Fíjense bien, busquen para el rey jóvenes vírgenes de buen parecer. Mire, bendito hermano y bendita hermana. Este bendito versículo concuerda también con el rey David cuando ya estaba viejo. Que el rey David representa en algunos versículos proféticamente a Cristo. Y el rey David, cuando ya iba a morir, fueron a buscar una esposa joven, una tsunamita de hermosura, extremadamente bella, donde le trajeron al rey y le calentaba los pies al rey, que todo tiene simbolismo. Y la tomó por esposa. De igual manera, podemos ver también proféticamente, creo que yo le toqué ayer esta cita, se la vuelvo a tocar, cuando Abraham mandó a su mayordomo a conseguirle esposa para Isaac, su hijo. Y no cualquier esposa, tenía que ser de la parentela. Y Rebeca era una mujer hermosa, bella, que tiene cualidades, ¿va? Porque el mayordomo la identificó cuando le dio a beber a sus camellos, cuando se inclinó, que todo tiene simbolismo. Y dice la palabra que era extremadamente bella y hermosa. Y todavía la vistió el mayordomo y la llenó de joyueles, de joyas de oro, para presentarla a Isaac y llevarla a Isaac. De igual manera, ya como una sombra de lo que iba a venir, en el Nuevo Testamento, Jesús dice en San Juan capítulo 4, mi Padre está buscando adoradores de espíritu a espíritu, porque en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Mi Padre está buscando, en pocas palabras, una esposa para mí, joven y hermosa. Ahora, otra vez. Dijeron los criados del rey, sus cortesanos, busquen para el rey jóvenes vírgenes de buen parecer.
Ahora, jóvenes vírgenes, vamos allá. Busquen. Ahora vamos. ¿A quién? A nosotros, a sus siervos. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Cómo podemos buscar? Con el Evangelio. Bienaventurados los pies de los que anuncian las buenas nuevas, los pies de los que van a presentar el Evangelio, a buscar esposa para Cristo. Ahora, vírgenes, claro que la bendita palabra me dice que yo era una ramera, que yo estaba perdida, que yo estaba en el mundo, que yo estaba muerto. Pero gracias al amor de Dios y al sacrificio voluntario como ofrenda de Cristo Jesús, que se ofreció a sí mismo sin mancha y sin mácula delante de su Padre, su sangre me limpió, me dio vida y ¿qué cree? Echó mis pecados hasta el fondo del mar y me dijo, nunca me volveré a acordar de ellos, y ahí me volvió virgen. Porque una virgen, o los simbolismos que Dios utiliza, una virgen es aquella mujer que no ha tenido una relación ilícita corporalmente de sexo. Porque en el Antiguo Testamento una mujer que cristiana del pueblo de Dios era un pecado muy grave y de hecho era de muerte si esa mujer tenía una relación antes del matrimonio. No podía tener una relación, era un pecado grave llamado fornicación. Entonces, los hombres de Israel, el pueblo de Dios, cuando se iban a casar, sabían que la doncella tenía que ser virgen, como José y María. Ahí vemos que los dos eran judíos, que los dos eran de la circuncisión, los dos eran hebreos. Y sabemos que María era una virgen y que se había desposado con José. De hecho, cuando José supo que estaba embarazada, pues José no tenía el conocimiento de que había sido engendrada por el Espíritu Santo y dudó y de María y ya no se quiso o ya no se quería casar con ella. Bueno, entonces bendito hermano y bendita hermana, virgen, ahora una virgen, de buen parecer, porque aquí dice de buen parecer. Ahora, ya, fui a buscar y con el Evangelio entró alguien por la puerta del redil. Ahora bien, tengo que darle mi vida a esa ovejita que creyó y que entró para que con la bendita palabra vaya dejando el mundo, ¿sí? Y hasta llegar a la cruz. Esa ya es una virgen. Digo, Dios me perdona, pero la verdad virginidad es abstenerse de todos los deseos de la carne y poder caminar en el mar y no transgredir ninguno de sus mandamientos. Ahora, la hermosura a la que Dios mira no es como nosotros que miramos la piel, como yo le decía, una nariz, la estatura, la complexión de una persona. No, no, no. Ellos son cortos de vista. Ellos juzgan las cosas que Dios no juzga. Entonces, la hermosura es la de adentro, es la santidad, es la cruz, es una consagración total. Ahora, fíjense bien, vírgenes de buen parecer, porque la bendita palabra pues va a decir, oye, hasta Dios es racista. O sea, ¿cómo que una mujer feita, joven, no va a tener la oportunidad de ser esposa del rey? Porque tienen que ser hermosas. Vamos a acabar como en el mundo, como los ricos. No, hermano, la Biblia es espiritual. Ya le dije, aquí hay personas que en el mundo nos juzgan por nuestra estatura, por nuestro color, por cómo hablamos, ¿sí? Y no dan un quinto por mí o por ellas, o por ellos. Pero ¿sabe que para Dios son hermosos? Porque están consagrados, porque no
adulteran, no fornican con el mundo, están consagrados a Dios y Dios ve el interior. Entonces, de esto está hablando. Ahora, aquí Dios desecha al primer pueblo y empieza el Evangelio. Empezamos a buscar quién quiera ser esposa de Cristo, quién quiera ser su pueblo, quién le quiera dar hijos, quién quiera que cuando Cristo Jesús viene a poner el pabellón, quién quiera ser hermoso y quién el rey la agarre para que sea luz, para que vean su hermosura. Dice en el versículo 3, y ponga el rey personas en todas las provincias de su reino que lleven a todas las jóvenes vírgenes de buen parecer a Susa. Ahora dicen, y ponga el rey personas o sirvientes en todas las provincias de su reino. China, Japón, México, Rusia, Estados Unidos, Alemania, Ucrania, Turquía, Camboya, Tailandia, todos los países, ponga iglesias donde se dediquen a llevar el Evangelio. Vean nada más toda la profecía, vean nada más toda la riqueza que hay, bendito hermano, en toda la bendita Biblia. Que lleven a todas las jóvenes, ahora, que pongan todas las provincias de su reino. Ahora ya estamos puestos, ya. Ahora, ¿qué tenemos que lleven a todas las vírgenes, a jóvenes vírgenes de buen parecer a Susa? Azusa era la capital donde estaba el rey. Ahora, la capital donde está Cristo Jesús es Jerusalén, Shalem, tierra de paz, que es la congregación. Ahora, yo no voy a llevar a cualquiera, porque gracias a Dios y a su misericordia, yo soy de estas personas en una de las provincias que Dios ha puesto para buscar esposa a Cristo Jesús. Soy un mayordomo, como Abraham mandó a su mayordomo a buscar. Soy un mayordomo, pero no puedo llevarla a cualquiera. Ok, le llevo el Evangelio. Acepta a Cristo. Empiezo a lavarle los pies, empiezo a amar. Pero muchas se han largado. Muchos, cuando se les dice de la cruz, cuando se les dice el camino, se van. Ahí está la palabra de la semilla del sembrador. Recuerde, mucha semilla cayó en mala tierra, otra en el camino, etc. Pero poca. Ahora, yo me voy a dar cuenta como representante, conforme va pasando el tiempo, conforme va muriendo el mundo, conforme va creyendo, conforme Dios le va dando un crecimiento, conforme va teniendo entendimiento y se deja amar y va saliendo del mundo. Entonces, una vez que se discipuló, una vez que salió del mundo, entonces voy a presentársela al Rey, que es el que conoce los corazones, el sacrificio vivo, al Azusa, a Cristo Jesús, a la ciudad que no se puede palpar, a Jerusalén celestial, ¿sí? Para que le terminemos de dar ahí la iglesia, que ahorita vamos a ver, y terminemos de amarla para darle una forma. Porque estos son los discípulos, ahorita lo vamos a ver, le voy explicando, que entran y que duran 1 mes, 2 meses, 3 meses, 4 meses, 5 meses, 6 meses, 1 año, que salen del mundo y luego nos encargamos de ataviarlos y de presentarlos como Abel presentó un sacrificio de su ganado y se agradó Dios, más no de Caín. Entonces, fíjense bien, cada uno que estamos en la provincia tenemos el mandamiento de Dios de ir por jóvenes vírgenes de buen parecer, que ya le dije lo que esto representa, dice, y de buen parecer a Susa, residencia real de la casa de las mujeres. Ahora dicen, residencia real de la casa de las mujeres, residencia. La iglesia
Si el templo que Dios levantó en el Antiguo Testamento era un templo que dejaba con la boca abierta, cuanto más el día de hoy la iglesia es un palacio, es un castillo. Pero ¿quién entra aquí a su casa? ¿Quién entra al templo? Porque un discípulo, cuando yo dedico 1 o 2 años y veo que amó a Dios y que salió del mundo, entonces empieza a practicar. Dios le permite que empiece a practicar el amor bajo la supervisión y el amor de un eunuco o de, como lo vamos a ver ahorita, de una iglesia santa, para ataviarla, porque ese es nuestro trabajo. Ahorita vamos a profundizar muchas cosas, ¿sí? Y ese es nuestro trabajo. Ahora, ya sale del discipulado y la ponemos a practicar, como en el libro de Ruth también. ¿Qué pasó en el libro de Ruth con Orfa y con Ruth y Noemí? Que Noemí representa precisamente la iglesia mediante el Espíritu que trabaja para ir sacando de Moab o del mundo a los que creen. ¿Qué pasó? Que Orfa se aferró como la esposa de Lot, como el primer pueblo que sacó Dios de Egipto, que extrañaban sus casas, que extrañaban, y Orfa dijo, no, yo me voy, porque esta no me puede dar ya esposo, ni hijos, ni casa, ni nada, no, yo me voy. Y Ruth pasó la frontera y llegó a la residencia real. Dice la palabra que llegó a la ciudad de Salem, de paz, de Jerusalén, y donde ya había perdonado Dios, había lluvia, había campo, y estaba Boz, un rey que también representa simbólicamente a Cristo y proféticamente, como aquí en este caso Suero, en el rey de Esther, el rey Boz. ¿Ven? Y el rey Boz tenía un campo, y habían varios campos, pero esta mujer Ruth le dijo, voy al campo a recoger alimento, voy al campo, ese es el hambre. Ahora, cuando Boz la vio en su campo, le dijo, ¿quién eres, hija? Y ya no te vayas de aquí, quédate en este campo, no te vayas a otro lugar. Y Boz le dijo a sus criados que dejaran caer alimento para que ella recogiera. Y ahí, con Ruth, también llegando al campo, entró a la residencia real, entra al campo, y Boz permitió que Ruth comiera, practicara y luego la sentó a su mesa. Es otro libro también divino, profético, que concuerda con este. Porque también Orfa representa el primer pueblo que no quiso y representa también a los que hoy no quieren venir con Cristo Jesús. Bueno, entonces, ya le dije lo que es traerla a la residencia real de la Casa de las Mujeres. Una iglesia verdadera. Dice, al cuidado de Hegai, eunuco del rey. Ahora, muy importante. Al cuidado de Hegai, eunuco. Ayer, bendito hermano y bendita hermana, Dios me permitió hablar sobre los eunucos. Yo espero que no se le haya olvidado lo que ya Dios me ha permitido. Porque hoy yo soy un eunuco, que no tengo yo el miembro de la carne para ir a adulterar con Satanás y con los placeres pasajeros carnales. Que gracias al fuego de Dios estoy yo circuncidado en la carne, pero la circuncisión verdadera es abstenerse de adulterar. Estoy ya, soy un eunuco en el momento que Dios me hizo un ser espiritual y dejé de ser de carne. Yo se lo expliqué ayer, espero que lo entiendan. Ahora bien, recordemos que los eunucos, nuestro trabajo, el rey nos ha puesto para cuidar doncellas y que no vayamos a abusar de ellas. Porque cuidadito con que yo abuse de una hija de Dios, de alguien que me está permitiendo para ataviarla, para trabajar como iglesia, para presentarla como esposa. ¡Ay de mí! Estamos hablando de eunucos, hermano. Y un eunuco, el día de hoy, es un ser espiritual. Ahora, recordemos algo muy importante, bendito hermano y bendita hermana. ¿Alguna vez
Pablo dijo así en Gálatas capítulo 1. Apóstol de Dios, no por hombres, ni puesto por hombres, sino de Dios y de Cristo Jesús. De igual manera, los verdaderos eunucos, puestos por el Rey, o sea, por Cristo Jesús, no son seres de carne, son ángeles, son seres espirituales. ¿Por qué, bendito hermano y bendita hermana? Porque nuestro deber es, o como lo vamos a ver ahorita, poner al cuidado. Pedro me ama así, apacienta mi rebaño. Pedro me ama así, cuida mi rebaño. Pedro me ama así, órale, lo quiero ver. Ese Pedro era un eunuco que se le permitió ir a evangelizar, ir a tocar puertas y traer vírgenes y que trabajara Pedro en ella para cuidar, para presentar el día de mañana, porque el llegar a ser la esposa de Cristo Jesús es que todos somos llamados para ser reyes y sacerdotes, todos, sin excepción a ninguna. Hay muchas iglesias que engañan y que hay cristianos que tienen 12 o 13 años de oidores y que no sirven porque los engañan en esas iglesias. Y no es el oidor, sino el hacedor, el que se va a salvar. Pero todos somos llamados para ser la esposa de Cristo, para un servicio, para darle hijos, todos. Y para ello debe de estar en una iglesia buena, ¿no? Entonces, seguimos, ¿verdad? Dice, y vengan todas las mujeres a su casa, al cuidado de Hegai, porque escribe a la iglesia que está en Éfeso, la residencia es la iglesia, y la iglesia es el cuerpo de Cristo que tenemos dones para ponerlos en provecho común. Ahora, aquí está, al cuidado de Hegai, eunuco del rey Asuero. Ahora, guarda, fíjense en lo que dice, guarda de las mujeres. Pedro, ¿me amas? Cuida mi rebaño. ¿Qué tengo que hacer con un hermano o una hermana que ya tenga 2 años y que la vayamos a ataviar? Porque ahorita vamos a profundizar mucho para presentarla como sacrificio vivo a Cristo Jesús y a ver si Cristo Jesús la acepta, a ver si acepta mi sacrificio, porque le voy adelantando. Abel ofreció un sacrificio a Dios y lo aceptó Dios, porque fue como olor grato. Ahora, guarda de las mujeres. ¿Guarda de qué? ¿De qué tenemos que guardar? Con la bendita palabra del diablo, de los deseos de la carne, de guardarlas para que no sean contaminadas. Ese es nuestro trabajo, hermano y hermana. Y que le den sus atavíos. Aquí estamos ya hablando. La palabra ataviar es arreglarse para presentarla ante el rey. Es un atavío, es que en aquel entonces, pues bueno, ya se usaba el maquillaje, ya se usaba la ropa, ya se usaba las esencias, ya se usaba todo, ¿no? Yo, por ejemplo, cuando veo una novia, que no juzgo, son parábolas y ejemplo. Cuando veo una novia que se va a casar, wow, va al salón de belleza, la ponen impecable y ya después, cuando la veo al mes o a los 2 meses, digo, no eres tú, eras totalmente diferente, ¿sí? O sea, un atavío. Y quiero decirle, bendito hermano y bendita hermana, para empezar a ver que los atavíos espiritualmente, ¿cuáles son el día de hoy? ¿Qué es lo que Cristo Jesús ve? ¿Qué es lo que Cristo Jesús le puede impactar que yo le pueda presentar a alguien para que se case y le dé un don? Y lo haga, y le haga esposa. ¿Qué? La santidad, la integridad, la virginidad. Esa es la hermosura. Así como yo le digo,
también, porque esto también es bíblico, así como en las minas de África, principalmente en las de África, se encuentran esas piedras preciosas codiciadas por los ricos y los millonarios del mundo, llamadas diamantes, y se sacan en bruto, porque usted ve una piedra en bruto de un diamante y está feo. Ahora, tienen que trabajarlo. Lo sacan como diamante. Primero le hacen, lo empiezan a pulir y a trabajar y a pulir y a pulir. Y yo quiero decirle que un diamante vale por su pureza. Los diamantes y las piedras que se sacan valen por su tamaño y por su pureza. Hay diamantes que sacan que tienen carbones adentro, esas son imperfecciones que los devalúan. Porque un diamante limpio destella luz ante la luz, ante un foco o ante el sol. Un brillante que traiga una mujer en un anillo y cuando lo pasa en la luz, mire, parece un arco iris. Digo, los que tienen conocimiento, ¿verdad? Y las mujeres millonarias que van con sus collares y pues uno luego se da cuenta de las luces que destella y de la pureza que debe de tener. Entonces, los carbones son unas piedritas negras que por naturaleza en las minas muchos sacan, pero cuando llegan a sacar un diamante grande de muchos quilates y limpio, olvídese, vale una fortuna, hermano. Vale una fortuna. ¿Y sabe quiénes lo compran? Los multimillonarios. Porque son carísimos, ¿eh? Son carísimos. Y hay brillantes de un quilate, de quilate y medio y grandes. De igual manera, hermano, aquí, al Rey de Reyes, yo no le puedo presentar cualquier tipo de piedrita, cualquier tipo de brillante con carbones y con imperfección, que hoy es el pecado. A mi Rey, para que me pueda aceptar una piedra preciosa, necesito trabajarla, necesito pulirla y luego también el diamante se le mete un corte hexagonal que es muy trabajoso y que se tiene que tener mucho cuidado porque el diamante es un rombo, ese no es muy comercial, pero hacen un corte a la perfección una vez que lo pulieron, una vez y lo montan en un anillo. Entonces es carísimo. De igual manera, así nosotros debemos de trabajar para pulir, para quitar, para ataviar, para presentarle a Cristo Jesús a alguien que fue manso, a alguien que se dejó amar y presentárselo a Cristo Jesús en la cruz, sin mancha, sin mácula, consagrado, en integridad. Entonces, ese es el trabajo de quién, hermano, de los eunucos. El atavío. Bueno, dice en el 4. Y la doncella que agrade a los ojos del rey, reine en lugar de Vasti. Esto agradó a los ojos del rey y así lo hizo. Y ya pasando su ira, recuerde, se acordó de la sentencia de Vasti y no se arrepintió y dijo, búsquenme, vayan a todas las provincias, y yo voy a poner en cada provincia para que vayan a traerme vírgenes hermosas y las pongan en la casa real con un eunuco para que las atavíe y luego preséntenmelas y a la que a mí me agrade, a mis ojos, a los ojos del rey, a la que agrade, reine en vez de Vasti, reine. Muchos no se dan cuenta de esta riqueza que Jesús nos ha traído. Jesús, Rey de Reyes y Señor de Señores, nos ha dejado como esposa con una corona real, que es su sabiduría y un trono aquí para gobernar a su pueblo, a sus hijos. Yo le he tocado siempre citas bíblicas, en donde dice que reinamos, en donde dice que gobernamos. Una de las principales más claras es en Hebreos, donde dice, sujétense a sus pastores. Ahí está la corona, ahí está el trono.
sujétense. ¿A quién le dice eso Dios en la Biblia? A los discípulos, al pueblo. Sujétense a sus pastores porque yo los he puesto como quienes han de dar cuenta por ustedes. Y háganlo de buena manera según cuál haya sido su conducta de ellos. Y ahí está, bendito hermano. También en Corintios dice que no hay ninguno que pueda juzgar. Porque para poder juzgar necesito quitarme la viga para poder ver. Y la viga es que el pecado me deja ciego. Y para poder ver las cosas y las señales y las cosas espirituales, las cosas de arriba, necesito no pecar. Y entonces puedo ir a amar a mi hermano. Puedo ayudar a mi hermano. Puedo reinar. Le concuerdo con muchos versículos bíblicos, ¿verdad? Bueno, entonces, la doncella que agrada al rey, y aquí, bendito hermano y bendita hermana, todos estamos trabajando, los eunucos, estamos trabajando para ataviar. Pero aquí este eunuco que nos va a poner de ejemplo Dios, porque había muchos eunucos, ¿verdad? Este es el fruto que debe de tener una verdadera iglesia para que Cristo Jesús acepte cuando le presentemos la ofrenda y la tome. Y le digo, cuando alguien, una iglesia, presenta después de un trabajo, después de amar, después de consagrar mi vida, después de lavarle los pies, después de trabajar todos los días y presentársela a Cristo Jesús, entonces cuando Cristo Jesús la toma, y al varón, pero estamos hablando espiritualmente, entonces es cuando viene el segundo bautizo. Entonces es cuando es alguien puesto por Dios y no por una escuela teológica, no por un diploma, ni por el engaño de una iglesia, ni del engaño y la estratagema de los hombres, sino puesto por Dios y no por mí. Y Dios conoce los corazones, porque cuando yo le digo, Señor, aquí ya está, ya salió del mundo, Dios en su momento manda una visión, nos manda a que impongamos manos para que empiece una obra, ya, y empiece a gobernar junto con nosotros. Bien, la doncella que agrada a los ojos de él reine en lugar de Basti. Y así, Dios vino a quitar al primer pueblo, vino a desgajar la rama original y vino por una rama que no era original y nos injertó para que hiciéramos un fruto. Alabados a Dios. Y hoy sigue siendo lo mismo. Si usted, bendito hermano y bendita hermana, llegó por la misericordia de Dios a ser un ministro de Dios y usted transgredió el pacto porque fue engañado o por falta de fe, porque no soportó la cruz, porque lo venció Satanás, Dios sigue buscando por medio de todas las provincias que estamos en todo el mundo y seguimos trabajando para presentarlas. Por eso Juan el Bautista decía, si mi padre quisiera sacar de esta piedra hijos, las sacaría, como diciéndole al primer pueblo, a ustedes no los necesita. Ahí vemos también la enseñanza del hijo pródigo, el hijo que se fue a derramar las riquezas y la herencia que el padre le dejó y el mayor que se quedó, representando siempre el mayor que se quedó, el primer pueblo, y el hijo a los que éramos gentiles. Se enojó el hijo mayor, no creyó. Ahora, lo desechó. Dios, Cristo Jesús desechó al primer pueblo y vino por un pueblo. Ahora, entonces, reine en lugar de Basti. Y esto agrada a los ojos del rey y lo hizo así. Ahora, escrito está, bendito hermano y bendita hermana. Cristo Jesús, Dios el Padre, dio la orden de que el primer pueblo que fuéramos a buscar puso iglesias en cada parte y nos dio el mandamiento de ir a buscar, de ir a trabajar, de ataviarlas y luego presentarlas para que cuando se los presentáramos a la que Cristo Jesús agrade, fuese su esposa. Bueno, bendito hermano y bendita hermana, se me ha ido la hora. Si Dios lo permite, mañana continuaremos con la enseñanza número 5. Y
De igual manera nos quedamos para iniciar el versículo 5 del capítulo 2 de Esther. Así que yo les mando un abrazo y el beso del ósculo santo. Hasta mañana si Dios lo permite, y gracias.